El tema que abordábamos antes de la pausa, estos hechos de violencia que se han registrado allí en el entorno de los centros educativos, que como nos decía la directora de secundaria, Jennifer Cherro, en algunos casos involucran directamente a alumnos de esos centros y en otros casos, bueno, se está investigando, mientras que también se identificaron en esos videos ex alumnos de centros educativos que no están concurriendo ahora. Se suma además este caso que decíamos, bueno, el suicidio de un alumno del Liceo Zorrilla, del cual no quiso dar detalles Cherro, entiende que, bueno, que de momento hay que respetar lo que tiene que ver con la vida privada de este joven y aquí nos quedamos debatiendo sobre todo, bueno, cuáles son las causas, qué pasaba. Se escuchó mucha cosa aquí en la pausa, muchas historias de lo que nos pasaba a nosotros y a los panelistas cuando íbamos al liceo, pero algunas cosas parece que han cambiado. Yo no sé cómo se posiciona cada uno de ustedes, más allá de lo que nos estaban contando. No sé, Valeria, ¿cómo estás viendo esta situación? Bueno, creo que obviamente hay que separar las dos situaciones. Sí. Ahí, la que tiene que ver con el suicidio del estudiante, acá hemos hablado muchas veces de el problema que tenemos como sociedad de la salud mental y el bullying evidentemente es el gran problema de los jóvenes, diría desde la niñez y la adolescencia. Evidentemente genera estragos, muchas veces en silencio, y cuando realmente nos damos cuenta, a veces es tarde, ¿no? Creo que dentro de esta gran reforma educativa que hemos hablado y que hemos visto tantos capítulos, creo que un capítulo ausente es el que tiene que ver con la necesidad de adelantarse a estas situaciones. Yo escuchaba a la directora y decía, nos adelantamos. Yo creo que no se adelantaron. Está claro que llegaron tarde. Por lo menos lo que ha salido en las noticias es que este joven habría dejado una carta o lo que sea, donde evidenciaba un problema de bullying al que no hay que sacarle el cuerpo, al que realmente hay que darle respuesta, porque si dio señales, está claro que la institución no estuvo a la altura para ver esas señales. Entonces, venimos de 2 años de pandemia, que nosotros lo decíamos, generaron estragos en nuestros jóvenes. Realmente tenemos muchos jóvenes con problemas de salud mental. El bullying es silencioso. El bullying no es que vamos a ver cómo maltratan y cómo le hacen bullying a los estudiantes delante de los docentes y delante de las direcciones de los centros educativos. Hay que darle a los docentes herramientas para poder darse cuenta de ese tipo de situaciones, y lo fundamental, y que lo hemos hablado acá también, y que se ha quejado muchas veces los distintos sindicatos de la enseñanza, es la baja en los equipos multidisciplinarios, que son los que trabajan en colaboración para poder detectar estos problemas. A mí realmente, más allá de las trifulcas de fuera de los liceos, creo que el tema que más me interesa que realmente desde la educación ataquemos es ¿Por qué? Porque le pasa a un joven que es totalmente normal, sin ningún tipo de problema, pero pensemos en esos jóvenes que van a estudiar y que además tienen una discapacidad. La directora hablaba del autismo, que no saben muchas veces o no tienen herramientas para manifestar que están siendo víctimas de abuso o de bullying. Entonces, creo que realmente no se adelantó la educación de nuestro país, las autoridades no se adelantaron a esta situación y bueno, y empezamos a días de haber comenzado las clases, tenemos esta situación y está claro que hay que tomar medidas urgentes. En lo que tiene que ver con la violencia de las trifulcas entre los estudiantes, bueno, es un reflejo de una sociedad violenta. Acá hemos hablado en un sinfín de oportunidades, en distintos tipos de agresiones que los adultos cometen contra autoridades, contra servidores públicos. Está claro que estamos en una sociedad muy, muy violenta, donde nuestros jóvenes imitan lo que ven de los adultos. Entonces, es un problema de toda la sociedad. Ahí sí creo que hay que elevar un poco la mirada y ver que realmente estamos entre una sociedad muy, muy violenta. Y bueno, y ahí habría que pensar en algo ya más de fondo que no tiene solo que ver con la educación, sino que ahí tiene que tener un rol preponderante el Ministerio del Interior. No cualquier policía puede estar parado en la puerta de un liceo. No resuelve esta situación que un policía esté parado, ¿sí? No es un policía que dialoga con los estudiantes, que tiene una capacitación específica, y no puede ser una medida a ver cuándo la aplicamos. Tiene que ser una medida para ahora, hay que ver cómo rápidamente se busca el mejor perfil de policías para tener en los liceos, para poder cortar con estas situaciones. Entonces,
A mí realmente lo que me preocupa es que la directora hablaba de que se adelantaron y yo creo que no solo no se adelantaron, sino que ambos problemas están pasándole por arriba a las direcciones políticas de la educación. Pepe, vos en la pausa decías algo, estabas hablando de, y recordaban con otros compañeros, episodios de violencia que se daban fuera de los centros educativos, pero me quedé con algo que decías que es, pero ahora no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo, Pepe? Bueno, hay muchos motivos, ¿no? Primero, yo también quiero hacer hincapié en lo que planteaba Valeria. La ministra Karina Rando, cuando asume Salud Pública, lo primero que plantea es el tema de la salud mental. El presidente de la República, cuando dice hace pocos días, hay 2 temas prioritarios para esta rendición de cuentas, y mira a la ministra de Economía como diciendo, vas a tener que abrir la billetera, están relacionados a la salud mental y a las adicciones. ¿Queda alguna duda de que son los temas más relevantes por los que está atravesando la sociedad uruguaya en este momento? Punto. ¿Por qué es diferente? Seguramente alguien debe decir, bueno, pero yo cuando iba al liceo me peleé en la esquina y venía un amigo y yo defendía al otro y tuve problemas. Claro que eso existía. Por supuesto que el bullying también existía, capaz que se llamaba de otra manera. Ahora, pongamos en contexto todo esto, ¿no? Había abuelos presentes, había padres presentes, lo que mencionaba la directora, ¿no? El adulto que contiene existe hoy. ¿Hay un adulto que contenga? ¿Puede contener el adulto en medio de 12 horas de trabajo, venir de la oficina o del trabajo a la casa? En fin, eso por un lado. Por el otro lado, lo que quedaba o lo que pasaba a la salida de la escuela o del liceo quedaba ahí. Hoy las redes multiplican ese mismo episodio, porque no sé si han notado que nadie se mete, pero todos graban. Sí. Y esas grabaciones subidas a las redes generan un efecto, primero contagio y en segundo lugar de amplificación del episodio, que termina dañando seriamente a quien no está preparado para... No tiene el cuero curtido como lo tenemos nosotros basado en determinado episodio. Está recién empezando con un montón de problemas, dejando de ser niño para pasar a ser adolescente, con todo el estrés que esto significa. Y por supuesto que eso es diferente. Así que aquel que me diga, no, pero yo ya lo pasé y a mí me hicieron bullying y mirá cómo llegué. Bueno, yo primero dudaría un poco de ese, en todo caso, de esa percepción que cada uno tenga acerca de cómo llegó después de haber pasado por eso, porque seguramente hay un montón de cosas que todavía pueden estar metidas adentro del closet. Y en segundo lugar, está clarísimo que el impacto hoy es mucho más relevante por el efecto contagio, como decía, y porque esas redes multiplican. Y multiplican seriamente, a tal punto que estamos teniendo, y no es acá, esto estaba leyendo, hoy Alejandro de Barbieri, ayer estuvo hablando de este tema, de los suicidios, de la autoflagelación, de las lesiones en los adolescentes, y mencionaba algunos ejemplos en España. Yo estuve buscando información. España está teniendo un problema muy grande de suicidio en menores de 13 años, está teniendo un problema de autolesión en menores de 13 años, que es una forma de quizás llegar a ese final que es terrible o no, pero en ese camino la verdad que pasan muchas cosas y eso hay que prestarle muchísima atención. Vos planteás 2 cosas. Por un lado, el adulto, bueno, que puede estar más ausente que antes. Y por el otro, también que, aunque el adulto quiera estar presente, hay un mundo que a muchos padres se nos puede escapar. Por supuesto. Que es ese mundo que vos mismo estás citando, que es el de las redes. Sí, ese mundo... Porque allí hay otra cosa, otros códigos que por más que tu hijo da señales y vos, bueno, tenés que estar atento a esas señales, hay cosas que podemos no saber. Hay 2 elementos que se manejan como, digamos, posibilidades de pasar por situaciones complicadas. Ser mujer, tener una presencia muy activa en las redes de mucho tiempo, de estar mirándolas, no tenés por qué estar posteando, y también tener un proceso o estar pasando por un proceso vinculado a depresión, a una situación bastante crítica. Todo eso potencia que en muchos casos hoy en el mundo estos episodios tengan la repercusión que antes no tenían. Entonces, algo de diferente hay, y algo de diferente también hay que hacer. Bien, Marta, ¿en qué nos podés ayudar? A ver, 2 cosas. Los 2 episodios tienen algo en común y es la crisis de la autoridad. Y después sí hay que separar. No me gusta cuando las autoridades toman esa postura defensiva. Bueno, esto venía de la casa y yo... A ver, no importa el cuadro previo del muchacho. Lo que importa es lo que pasó en la institución. Entonces, a mí cuando empiezan a separar, mi responsabilidad empieza acá y va hasta acá, ahí ya tenemos el primer problema. Y si lo miramos, esto es lo que de alguna forma venimos padeciendo en los últimos tiempos. Por ejemplo, el bullying es un problema que se está dando. Lo arreglamos tirando la responsabilidad a lo que pasaba en la casa o en la cuota aparte que nos compete como autoridad del liceo, del colegio, de lo que sea, tomamos cartas. Porque yo no puedo creer que esta situación de acoso a un alumno, ninguno de los docentes, adscriptos, porteros, lo que haya, no lo haya visto.
no lo haya escuchado. Entonces, ¿por qué esa postura de no te metas? Postura que a su vez viene de la mano de, bueno, pero yo no tengo psicólogo en este liceo. No importa, porque cuando nosotros íbamos al colegio no había una proliferación de psicólogos. Eran las autoridades las que se tomaban el trabajo de llamar, a ver, fulanito, vení, ¿qué está pasando acá con este otro compañero? Eso ya no sucede. Y después lo que yo decía de repartir las responsabilidades. Si nosotros tenemos poblaciones vulnerables y el MIDES tiene equipos de calle, bueno, más allá de dar la tarjeta, ¿realmente tiene una presencia que verifica qué está pasando en esa casa de población vulnerable? ¿O queda en un informe en papel y ya cumplí mi cuota de responsabilidad? Yo, salud pública, médico, detecto un cuadro de salud mental. Bueno, está, pase al psiquiatra y ya me olvido del caso. O hago un seguimiento o me ocupo de que efectivamente esta persona en la que yo detecto un problema acceda al tratamiento. Ministerio de Educación y Cultura. A ver, ¿cuántos chicos están que abandonaron la educación formal? ¿Estoy haciendo las denuncias que corresponden? ¿O simplemente dejo el numerito? Si vos hablas de esa cuestión de lavarse las manos con los papeles. Que tiene en común tal vez con esto que le leías de... Exacto. Entonces yo lo que veo es que toda esta situación de violencia y de caos de autoridad que se ve, porque es cierto, los padres ahora por temas laborales están menos presentes, pero también es como que antes, cuando tú mandabas un chico a una institución escolar, las autoridades, sin tantas herramientas como ahora reclaman tener, gestionaban. ¿Y por qué gestionaban? Porque se involucraban. Yo no era la escrita y estaba encerrada en mi habitación simplemente haciendo un control de faltas. Salía a recorrer los pasillos y veía lo que pasaba. Y llamaba a los padres, al abuelo o al referente. Eso es lo que está faltando. ¿Y cómo te consta a ti que eso no sucede hoy? Lo acaba de decir la propia persona en el teléfono. Bueno, porque acá tenía un problema de la casa. Bueno, pero a ver, si hay un problema de la casa... Y esa es la excusa para lo que pasó. Bueno, a ver, llamemos a los familiares y veamos qué está pasando con fulanito que tiene un problema que trae de la casa. Porque un chico no es una persona hasta la entrada de la institución y otra adentro. Es la misma persona. No, y es además, la misma persona hablando de un chico de 16 años, venía, aunque hubiese comenzado en marzo, venía de otra institución, aparte, ¿no? Si lo de alguna institución educativa venía. Pero si lo querés ver desde el punto de vista jurídico, el chico cuando está en la institución tiene la guarda y por ende tiene una responsabilidad, no se puede lavar las manos. Lo que pasa es que acá tenemos esa costumbre de hasta acá llego yo y acá empieza él. Y cuando tratamos con jóvenes, no podemos tomar esa postura de fraccionar la responsabilidad, porque así estamos como estamos. Y si hay un problema en que están en la puerta jóvenes que son exalumnos o no están vinculados o son pandillas, bueno, señora responsable de la institución escolar, llame a la policía y que se haga cargo de esos que vienen a molestar a mis alumnos. Pero yo tengo que darle a mis alumnos la tranquilidad de que adentro de la institución no les va a pasar nada. Y a los padres que los mandan, tengo que darles la garantía de que cuando ellos me transfieren la guarda de esos estudiantes, están protegidos y no va a pasar nada. Y si no, no estoy haciendo bien mi trabajo. Señores, hagámonos responsables y hagamos un uso adecuado de la autoridad, que no está mal usarla. Pablo. Comparto plenamente el tema del bullying con mis compañeros, lo que han expresado. O sea, no creo que agregar algo más, no. Simplemente que no se pueden lavar las manos las autoridades. Está claro eso. Por algo son las autoridades de un centro educativo y eventualmente tendrían que haberlo manejado de otra forma y lamentablemente tenemos este resultado trágico. Eso por un lado. Ahora, con respecto a los alumnos que dicen ser alumnos y estos hechos de violencia y demás, y que vamos a crear un grupo multidisciplinario y a trabajar con el tema y charlas con los padres, son delincuentes. Son delincuentes. ¿Qué multidisciplinario? Un grupo multidisciplinario. Esa gente son delincuentes. Son gente que, según lo decía acá la entrevistada, exalumnos de un liceo que van a buscar gresca a otro, repetidores que vayan a saber por qué motivo repitieron, pero que van a buscar problemas a otro lado. Se agarran las trompadas, llevan cuchillos, picanas eléctricas, toman sillas de determinados comercios de la zona y los dan contra las vidrieras y me dicen que son estudiantes y van a crear un grupo multidisciplinario. Son delincuentes, señores, esa es la realidad. Entonces, la única forma de solucionar esto, y por esto me van a decir que soy un gorila, un retrógrado y todas esas cosas que me dicen, pero el crecimiento de la violencia es constante y para ese tipo de situaciones tiene que haber situaciones drásticas y esa es la realidad. Entonces, si hay algunos individuos que crean este tipo de situaciones, hay que sacarlos. ¿Cómo los sacamos?
o nos comunicamos con el Ministerio de Interior si hay una pandilla en la puerta que no pertenece al centro educativo, o le quitamos la calidad de estudiantes a los que pertenecen al centro educativo y lo que menos quieren es estudiar. Yo veía filmaciones allí de chiquilines agarrándose a las trompadas en una suerte de riña generalizada dentro del local de estudios. Una cosa de locos. Y no nos pueden decir que somos antiguos porque en nuestra época no pasaba. No, porque teníamos respeto por la autoridad. Era una realidad, y si no, te suspendían, y si no, te expulsaban. Era tan sencillo como eso. Hoy en día está casi hasta normalizado que una madre vaya y le dé un cachetazo a una maestra porque no le gusta lo que le dijo al hijo. Y entonces para todo el sistema educativo. ¿Y cómo lo quieren solucionar? Sí. Me causa gracia. Con 2 policías en la puerta del liceo. Pero ¿cuántos funcionarios tenemos en el Ministerio de Interior? ¿Cuántos tendrías que Hay tener? 2.300 y pico de escuelas, 300 y pico de liceos, y que vamos a poner 2 funcionarios en cada centro educativo para controlar la situación. Pero es un país de mentira. Parece un país de mentira. Ahora, Pablo, ¿y vos qué harías? Porque cuando estás hablando de bueno, sacarlos de ahí, llevarlos a otro lugar, son delincuentes, sabemos que las medidas, no sé, para este tipo de delito, no son medidas demasiado drásticas, y además, si lo son, tampoco son la solución. Si son menores, tienen ahí una infracción penal que, lógicamente, por un tema de riña será mínimo. Ni siquiera va a ser con una medida de privación por eso, de libertad. ¿cómo hacemos? Porque eso Pero es un cuando círculo... la reiteren, ahí sí hay internación. ¿Y en la internación? Bueno, eso te será un problema del INISA. Bien. Pero hay que solucionarlo. Y si no, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos con picanas eléctricas en la puerta del liceo? ¿Eso hacemos? Yo creo que hay un detalle también, que ahora leí un mensaje y es real, que lo estamos viendo hoy, estamos viendo el resultado en los liceos. Pero hay un trabajo que tampoco se está haciendo, que es en las escuelas. Exacto. Porque los primeros indicios del bullying no empiezan después de los 12 años. Hay niños más pequeños que también son víctimas y victimarios, digamos, del bullying en las escuelas. Entonces, y también la violencia se ve en las escuelas, las peleas también se ven en niños que tienen menos de 12 años, y yo por lo menos no conozco ningún plan ni ninguna herramienta desde la ANEP para atender esta parte de la situación. Porque está claro, los liceos ya son adolescentes, son más grandes, y bueno, y vemos este tipo de situaciones. Pero ¿cómo hacemos para prevenirlos cuando son niños en edad escolar? Que es el momento donde vos podés cambiar y donde vos podés formar. Yo siempre lo digo, a ver, con un tema bien específico que tiene que ver conmigo. Para trabajar en la inclusión, el lugar y el momento es la escuela. Está claro que no voy a transmitir lo importante de la inclusión a chiquilines que ya son grandes, que crecieron, y si tú no trabajaste esto cuando eran niños más pequeños, es mucho más difícil en el liceo. Pero, entonces, Valeria, de la misma forma que tú trabajás la inclusión y trabajás un montón de normas, de reglas de la convivencia en la escuela, bueno, esto que tiene que ver con el nuevo problema que tenemos, que es la violencia, que es el bullying, que es el acoso, que es la discriminación, que son las redes sociales. ¿Quién no ve a un niño que tiene menos de 10 años con un celular? Que mira videos en TikTok y que tiene Facebook y que tiene... Entonces, hay que adelantarse a estas situaciones. Yo no veo desde las autoridades de la educación un proyecto o un plan de cómo trabajamos en los niños desde donde podemos cambiar esta realidad, que son los niños pequeños también, Valeria, ¿no? en la escuela es más fácil de detectar el bullying. Sí, claro que sí. Es mucho más fácil porque es una única maestra para el mismo grupo y los ve en el correr de la mañana. Entonces ahí, más allá de que vos capacites a los maestros o a los docentes para detectar el problema, lo que se hacía y que siempre funcionó, porque el bullying es de toda la vida y si nosotros somos honestos nos recordamos que el que usaba lentes era 4 ojos y tal tema, es... señores, llamar al referente familiar, alguien tiene que haber, bueno, está pasando esto, hagamos algo con este chico, tiene que consultar consulte, o sea, hagamos algo con este que está molestando al compañerito más frágil. Yo te puedo decir que esa herramienta que vos estás planteando hoy se utiliza. El problema es que las herramientas que tiene la educación es hasta ahí. Entonces, a ese niño que abusa de alguno de sus compañeros, que se burla, que discrimina y que a veces hasta lesiona a sus compañeros, hoy la educación no tiene una herramienta para, por ejemplo, obligar a sus papás para que haga una consulta psicológica, para que tenga algún... ¿Le prohibís el ingreso? No tenés herramientas para hacerlo. Pero hoy esa herramienta no existe. ¿Expulsás? Y no te olvides que, lo que vos decías, siempre existió el bullying. ¿Sí? No siempre existieron las redes sociales. No se le puede exigir en la educación que los niños de 5, 6, 7 años que van a una escuela no traigan determinados fundamentos de convivencia de la casa. No, claro que no. Entonces, digo, porque a ver, si vos venís, si ya de origen
tenés una cuestión de que no respetás al otro, de que te burlás y nadie te dice absolutamente nada, en que tenés una forma de ser abusiva contra tus semejantes y en tu casa no te ponen ciertos límites. Yo no le puedo pretender que una maestra con 4 horas me ponga esos límites. Es la gran diferencia entre hablar de educación y hablar de enseñanza. La enseñanza le compete al centro educativo y a los docentes, por supuesto que a la familia también, pero la educación en gran porcentaje también le compete a la familia. Y ahí lo que tenemos es un problema que lo hablábamos el otro día cuando estuvo el director de Convivencia Urbana y que vos, Pablo, enunciaste algo que yo me quedé pensando y la verdad que a mí me cuesta un poquito hablar de este tema, no me siento cómodo, pero debo reconocer que sí que hay que plantearlo. Hay una subcultura de alguna manera que está generando este tipo de situaciones. Como decía la directora Cherro, hay gente que no sabe expresar en palabras porque no tiene hoy el vocabulario. Eso lo decía el ministro de Educación y Cultura también en un tuit, Pepe, que habla de eso. Bueno, el problema de la educación no comenzó ahora, dice. La violencia juvenil es un problema grave, añadió al respecto, tiene muchas causas. Parte de ellas están en la educación, cuando alguien se siente frustrado, inseguro o enojado, no puede expresarlo con palabras, es usual que acuda a la violencia y cierra. También por eso, más transformación educativa. Claro, bueno, ¿y qué estamos? Bueno, ya es entrar en un tema, si se quiere, político. Yo no voy a ingresar en eso porque me parece que es demasiado ruin hablar de un caso de alguien que es un adolescente que se quitó la vida y que nos pongamos a hablar de política. Me niego. Y ese también es un problema. Porque si nuestro sistema político se vive insultando públicamente, como lo vive haciendo, y eso empieza a bajar a la sociedad, ¿qué podemos esperar? Si aquellos referentes que tenemos nosotros, justamente lo que utilizan es la violencia cuando les faltan las palabras, ¿qué podemos esperar del resto? Porque si antes había, o empezábamos a hablar de una subcultura que estaba encapsulada en determinados lugares, ahora vemos que corta la sociedad en forma transversal. Entonces, hay que parar por algún lado, primero, para detener esa dialéctica de violencia, y en segundo lugar, porque si no, en lugar de una picana o un palo, vamos a estar hablando de otras cosas. Y eso va a complicar aún más la situación. Yo creo que está el otro problema también, que es el continuo, este problema venía de antes, o el problema surge ahora. Bueno, es lo que de algún modo Pablo da Silveira dice, ¿no? No es un hecho nuevo. El problema es de antes. Y reivindica la transformación educativa en este contexto. No nos levantamos un día y hoy se puso la sociedad violenta. No, viene paulatinamente, pero está bien. Pero eso es una excusa para no cada uno empezar a hacerse cargo de su cuota parte de responsabilidad, o vamos a seguir tercerizando la responsabilidad en el antes, en el otro ministerio, no, yo mando a mi hijo a la escuela, que la escuela se ocupe. No, mi querido. Y esta más transformación educativa, ¿cómo les cae en un tuit en medio de Yo creo que en este tema, la transformación educativa en este tema no va ni a parar ni a modificar nada. O sea, la realidad es que ni en la transformación educativa ni en las palabras de las autoridades vemos herramientas que permitan modificar. No hay un plan de cómo trabajar esto específicamente. Yo saco la reforma educativa. La reforma educativa podrá ser buena o mala, lo veremos dentro de unos años cuando podamos ver los primeros resultados. Está claro que contra el problema de la violencia, con el problema de la salud mental y con el problema del bullying que tenemos, la transformación educativa no tiene respuestas para eso. Y no los docentes, hoy escuchaba a José Olivera de FENAPES, agregan a este contexto sus reclamos, ¿no? Reiteran sus reclamos, dicen que faltan 20.000 horas para cubrir, que hay chiquilines que no están teniendo clases, que hay clases que están, superpobladas, que no hay porteros, me estaban escribiendo por aquí un mensaje. Es lo mismo, pero a la inversa. Es exactamente lo mismo, pero a la inversa. Cada cual lleva agua para su molino, que me parece ruin, de un lado y del otro, con un episodio de estas características. Falta de presupuesto, etcétera, etcétera, no hay hora, bueno, todo lo demás. No pasa por ahí entonces para vos. A ver, pero una persona que va con una picana a un liceo no creo que sea porque faltan horas, o que agarra una silla y trata de romper una vidriera como lo vimos acá. Yo no creo que es por falta de horas docentes o porque no es un portero en el liceo que el hombre arranca caminando con una picana y quiere lastimar a otra persona. O que le encaje una bajazo a una compañera. Claro, tampoco, me parece que no. Como también me parece que la reforma educativa no va a solucionar tampoco a este tipo de individuos, que son individuos puntuales. Son individuos puntuales, pero son individuos que lamentablemente hay que erradicar del sistema de alguna forma y tratar de solucionarlo. Esa es la situación. Bien, todas las miradas entonces sobre este asunto. Ojalá dé resultado por lo menos lo que se está haciendo y sin duda es que hay que esperar ese plan más integral, tal vez más completo que se pueda adelantar para evitar situaciones de este tipo. Nosotros vamos a hablar ahora de